Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Como si se escucha mal la señal. Como que se escucha el perro de diferencia. Es que aquí en la Entrecortado. no alcanzo a llegar. Doctor Jorge, ¿sí se escucha? Sí, le escucho, ¿Sí se escucha o no? le escucho un poco entrecortada, pero sí se escucha. ¿Ya? Ok. Empezando. Estoy empezando. Doctor, tiene dos micrófonos. Hablando. Ya se fue. Me oigo muy entrecortada. Doctor, Ande. pues es que está mal aquí. Yo creo que aquí no hay mucha recepción. Sí, es mala Bueno, si recepción. quiere, vamos a ir empezando Como usted me diga. bastante por lo que veo. Bueno, pues buena tarde a todas y a todos. La idea del tema de hoy. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás, Amir? ¿Qué tal? Estamos aquí en el cubículo de la UAM. Hola, pero no lo veo en su cubículo porque su oficina donde está se parece a su cubículo. Yo siempre quería que transmitiera de ahí, pero no está. O tiene una película invisible para que no se vea ahí en el cubículo. No, hay muy mala señal de ese lado. Sí. Bueno, pues ustedes me dicen, ya podemos empezar, o esperamos a alguien más. Empezamos. Iniciamos, por favor. Ok, bueno, pues la idea de, este, de esta presentación es un poco para poner en conocimiento de todo aquello que puede provocar el mal uso de la tecnología. A mí me parece que es muy importante el avance tecnológico en todas las ramas de la ciencia y obviamente vinculada particularmente con el derecho, pues el avance de la ciencia también tiene un efecto positivo en donde esta interdisciplinariedad que puede darse en estas tareas pues es positivo. Sin embargo, pues vemos que el uso de la tecnología, el mal uso de la tecnología ha desembocado en la realización de conductas ilícitas que afectan tanto a personas físicas como a personas jurídicas, fundamentalmente en su patrimonio. Se llega a utilizar esta tecnología justamente para causar esa afectación al bien jurídico del patrimonio. Y obviamente esto ha provocado que esas conductas ilícitas
se encuentren descritas en la ley penal como delito. Y esto es lo que ha dado lugar a lo que se conoce como los delitos informáticos o los delitos cibernéticos. Ya por ahí hay una definición acerca de estos delitos y se menciona que son aquellos actos ilícitos que se realizan a través del uso de las tecnologías de la información como medio o como fin. Es decir, ya sea que se utilice la tecnología o las tecnologías de la información para cometer el delito, o bien que recaiga en dichas tecnologías la conducta delictiva, como por ejemplo el hackeo a las fuentes de información o el insertar virus en los dispositivos que puede provocar la destrucción de los mismos y obviamente la pérdida de la información. Nosotros tuve un caso particular en donde le llegó a una persona un correo electrónico en donde le mencionaban que había una notificación por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y entonces pues esta persona, desconociendo de qué se trataba, decide abrir el correo, y bueno, eso provocó una destrucción en todo su equipo y obviamente la pérdida de la información. Se trataba obviamente de un correo electrónico falso, y entonces por eso, pues eso también forma parte de lo que se denominan los delitos informáticos o cibernéticos. Ha habido varias clasificaciones que se han dado de los delitos informáticos. Por una parte, habrá que mencionar que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los delitos informáticos implican grandes retos para todos los estados, toda vez que tienen lugar en el ciberespacio y los delincuentes y las víctimas pueden estar pues en cualquier parte del mundo, es decir, todos pueden llegar a cometer este tipo de delitos, y así como todos podemos ser víctimas de este tipo de conductas. En las últimas décadas, pues se ha visto cómo se ha mostrado la necesidad de que intervenga el Estado a través del ejercicio del poder punitivo, creando en sus legislaciones conductas que vienen a prohibir determinada actuación de las personas, ya que esas conductas prohibitivas pues son las que justamente se consideran como delitos. Entonces, actualmente en las legislaciones penales se han tenido que incorporar lo que nosotros le llamamos tipos penales, en donde se van describiendo conductas de lo que no se debe de hacer y que cuando se hace se concreta la conducta delictiva. Y obviamente esto tiene que venir acompañada de los bienes jurídicos que pueden resultar afectados con esas conductas delictivas, y que obviamente pues esos bienes jurídicos son de la mayor relevancia tanto para el orden social en general como para las personas en particular. Se puede afectar su intimidad, se puede afectar el bien jurídico de su patrimonio, la propiedad intelectual, todos estos bienes jurídicos que han tenido que venir a protegerse a través de la legislación penal, derivado justamente de este tipo de conductas delictivas. Ya a nivel internacional, bueno, se han tipificado en diversas legislaciones algunos delitos informáticos como el phishing, el ransomware, ataques a la ingeniería social, la denegación de servicio, el fraude fundamentalmente financiero en línea, el ciberespionaje, el acoso en línea. También se ha dado, por supuesto, la falsificación de documentos, el robo de identidad o la usurpación de identidad,
el robo de tiempo de computador, el ciberterrorismo, etcétera. Es decir, ya se han presentado diversas formas de cometer delitos a través del uso de la tecnología de la información, y bueno, pues todo eso es lo que ha provocado que en los diferentes países se tenga que ir tipificando estas conductas que requieren necesariamente de una regulación. Aquí en la lámina pues muestro algunos ejemplos de lo que significa cada uno de estos delitos, como el malware, que es el tipo más común del ciberataque, es decir, es el ejemplo de cómo se puede cometer una conducta afectando la tecnología de información. El ransomware, que es un ataque, un adversario cifra los datos de la víctima y ofrece proporcionar una clave de descifrado a cambio de un pago. El phishing, que es un tipo de ciberataque que se utiliza a través del correo electrónico, del teléfono celular, de las redes sociales, y así como esos, pues hay otros ejemplos que van definiendo en qué consisten estas conductas delictivas. Durante algún tiempo se pensó que estas conductas delictivas solamente podrían ser cometidas por aquellas personas especializadas en las tecnologías de la información. Se pensaba que solamente aquellos que tuvieran pues esa capacitación, ese conocimiento en el uso de las tecnologías podría llegar a cometer esas conductas. Sin embargo, pues actualmente vemos que esto no es así. Ahora, si bien hay personas que cuentan, por supuesto, con ese conocimiento para hacer uso de la tecnología, también es cierto que ahora cualquier persona que cuenta con un dispositivo, con un teléfono inteligente para compartir datos, imágenes, audios o videos que puedan afectar a otra persona, dado que esa transmisión de información se hace sin su consentimiento, pues también pueden cometer estas conductas delictivas. Entonces, ya no es exclusivo de estas personas con capacidad para manejar estas tecnologías de la información las que pueden estar vinculadas con esas conductas delictivas, sino que también pueden serlo aquellas otras que, contando con un dispositivo como los que he señalado, pueden llegar a cometerlo. Y obviamente pues está el sujeto pasivo, las víctimas de estos delitos, pues pueden ser cualquier persona física o cualquier persona jurídica que se ve afectada en sus bienes, como decía hace un momento, el patrimonio, la propiedad intelectual, la intimidad. Y entonces cualquier persona puede ser víctima también de estas conductas delictivas. Nuestro país, por supuesto, que no se encuentra alejado de esta necesidad de que el Estado intervenga a través del poder punitivo. Entonces, en nuestro país, pues también se han ido regulando estas conductas que derivan del uso indebido de las tecnologías. Hay conductas que están previstas en normas federales, como el Código Penal Federal, en donde se han tipificado conductas que tienen que ver con el mal uso de la tecnología, como también en los códigos penales de las entidades federativas. Aquí lo que se ha sugerido como parte de la respuesta del Estado hacia este tipo de flagelos que ahora está atacando estos bienes jurídicos que comentaba, la necesidad de crear una ley, una norma única que estableciera ese tipo de conductas que estarían encuadrando en los llamados delitos informáticos, y esto permitiría homogeneizar el tratamiento que debe dársele a este tipo de conductas, y también esto permitiría a su vez que las autoridades tuvieran el mismo esquema de capacitación, la misma forma de actuar,
el mismo esquema de investigación, y todo eso permitiría tener una forma de enfrentar con mayor eficacia la comisión de estos delitos. ¿Cuáles son algunos de estos delitos tipificados en México? Pues la revelación de secretos, el acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos, el acoso sexual, el engaño telefónico, la extorsión telefónica, la falsificación de títulos, pornografía, suplantación de identidad, entre otros. Y así vemos en la práctica cuestiones muy comunes. Por ejemplo, yo les puedo platicar el caso de una persona que tiene conocimiento de que una persona del sexo femenino fallece y que obviamente su fallecimiento provoca la posibilidad de que se pueda cobrar tanto las prestaciones laborales como lo que corresponde al apoyo. Entonces esta persona, haciendo uso indebido de la tecnología, pues obtiene un acta de matrimonio simulando ser el esposo de la persona que falleció, y a partir de ese documento que se obtiene derivado del mal uso de la tecnología, porque fue en complicidad con personal del registro civil que utilizó el sistema informático de la institución para crear ese documento, obtiene, por un lado, el pago de una pensión del IMSS por viudez, y al mismo tiempo obtiene la FODE que le correspondía, pues obviamente, a los beneficiarios de la persona fallecida. Entonces, pues ahí vemos cómo pueden llegar a concretarse este tipo de conductas, y que, bueno, el derecho penal se convierte en la alternativa de defensa. Ahorita justamente una de las beneficiarias, o la única beneficiaria de esa persona, pues ahora está llevando a cabo procedimientos tanto de tipo penal como administrativo para lograr recuperar esas cantidades que le correspondían como beneficiaria de la persona, y que fueron obviamente obtenidas indebidamente por la otra persona con el uso indebido de la tecnología. Esto también pues representa algo muy relevante, porque también hay delitos en materia informática que pueden cometerse con el sistema financiero del país, ¿no? Entonces hay una ley especial que regula o prevé este tipo de conductas y que trata de evitar que puedan llegar a cometerse en agravio justamente de este sistema financiero en nuestro país. Así como hay esos delitos que atentan en contra del patrimonio de personas físicas o de personas jurídicas, también hay conductas que a través del uso de la tecnología atentan contra la intimidad sexual de las personas. Seguramente ustedes han oído hablar de la ley Olimpia, que es pues digamos, una denominación que se establece a partir de crear un conjunto de normas que vienen a regular o a reconocer la violencia digital, y por tanto a sancionar los delitos que violan la intimidad sexual de las personas. Esta llamada Ley Olimpia, que no es una legislación en particular con esa denominación, sino más bien es la incorporación a diversas normas penales de la descripción de conductas delictivas que se traduce en la afectación de la intimidad sexual de las personas. Esta famosa Ley Olimpia surge a partir de una situación que sufrió una persona de nombre Olimpia Coral Melo, y que justamente, derivado de que ella decide
denunciar ese tipo de conductas que atentaron contra su intimidad sexual. Esta persona que se vuelve prácticamente una activista, dado que pues tiene la valentía de denunciar ese tipo de agresiones de las que fue objeto y que pues sufrió, por supuesto, en algunos casos el escarnio de cierto grupo de la sociedad, la crítica y obviamente el apoyo de otra, pues es lo que viene a configurar esto que se conoce como la ley Olimpia. Y por eso, pues el antecedente es que surge a raíz de la difusión de un video de contenido sexual, obviamente no autorizado por Olimpia, en el estado de Puebla. Y esto pues provocó que se llevara a cabo toda una investigación por ese tipo de conductas y además trajo como consecuencia que se fuese regulando en la norma penal, en el Código Penal, conductas que se tradujeran justamente en violación a la intimidad sexual. Esto actualmente ha sido replicado en 29 entidades federativas. Realmente se ha tomado, digamos, una postura a nivel de Estado en donde se ha logrado que en distintas entidades federativas ya también se prevea este tipo de conductas que atentan contra la intimidad sexual. Entonces, bueno, pues esto ha motivado esta serie de reformas legislativas que van recogiendo esta preocupación por prevenir y castigar la violencia digital, y entonces se van definiendo qué tipo de conductas deberían de formar parte de estos delitos, y ese tipo de conductas son los que vienen a prever o a regular lo que se llaman los delitos informáticos o los ciberviolencia. Aquí les muestro yo un cuadro de las diferentes entidades federativas que ya contemplan esta conducta como delito de la intimidad sexual, y en donde todos coinciden con un común denominador, que en todos los códigos penales se prevé como sanción penal la pena privativa de libertad. Varía dependiendo de la entidad federativa el quantum de la pena, pero va fundamentalmente de 4 años como máxima, como ocurre en Aguascalientes, a otras entidades federativas que incluso la sancionan hasta con 8 años de prisión, como es el caso de Jalisco y de Michoacán. Algunas otras imponen como sanción máxima 6 años, como en Puebla, en Querétaro, en alguna otra entidad que estaba viendo aquí, en el caso de la Ciudad de México. Entonces, pues evidentemente hay una intencionalidad de que a través del poder punitivo se venga a reforzar esta idea pues de castigar las conductas acompañadas de un esquema de prevención, con lo que se trata de evitar pues la reiteración de estas conductas. A nivel nacional, el 29 de abril de 2021, la Cámara de Diputados aprobó las reformas al Código Penal y a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y incorpora esta famosa Ley Olimpia a nivel nacional, y en donde establece también una sanción máxima de 6 años de prisión para quien la cometa. En este tipo de conductas, pues se han definido cuáles son las que vienen a constituir esa violencia digital que atenta contra la intimidad sexual. Entonces, bueno, se ha establecido por una parte que estas conductas son las que se ejecutan a través de medios digitales y que atentan contra bienes jurídicos como son la integridad, la dignidad y la vida privada de las personas, y que obviamente pues son delitos
que tienen un resultado material, que es la causación tanto de un daño sexual como moral, psicológico y económico. ¿Qué conductas pueden constituir esta violencia digital? Bueno, pues estas conductas se concretizan a través de la grabación de videos, audios o la toma de fotografías reales o simuladas de contenido sexual íntimo de una persona, obviamente sin su consentimiento y mediante engaños. Ahora, por eso señalaba hace un momento que pues ahora cualquier persona puede llegar a realizar una conducta que concretice la violencia digital, pues a través de la toma de fotografías, por ejemplo, en una situación de índole sexual determinada, en donde sin el consentimiento de la persona la toma la fotografía, y eso ya empieza a mostrar este esquema de violencia digital. ¿Y cómo viene a materializarse entonces la conducta, que no solamente se limita a grabar o a tomar fotografías, sino que esta conducta se exterioriza a través de la exposición, la distribución, la difusión, la exhibición, la reproducción, la transmisión, la comercialización, el ofertarla, intercambiarla y compartir toda esa información, todos esos videos, audios, fotografías de contenido íntimo sexual, y que obviamente pues todo eso es lo que viene a generar lo que se conoce como la violencia digital. Entonces, bueno, es muy importante tener en cuenta que justamente el mal uso de la tecnología, pues nos lleva a la posibilidad de actualizar alguno de estos supuestos que podrían concretar la conducta delictiva relacionada con la violencia digital. Adicionalmente, bueno, en ese mismo tenor quisiera señalar que hay casos específicos en donde se han evidenciado situaciones de violencia contra la intimidad sexual, y son casos que han sido públicos y que por eso los refiero en este caso. Hay un caso de una alumna del Politécnico, que aquí lo narro, el 13 de octubre de 2023, en la cuenta de Instagram de Justicia, Violencia Digital IPN, alumnas de la Escuela Superior de Comercio y Administración de Santo Tomás denunciaron que el 6 de octubre de 2023 encontraron en el iPad de un compañero de nombre Diego, estudiante de la carrera de Mercadotecnia Digital, 166,000 fotografías y 20,000 videos de sus compañeras, mismos que editaba con inteligencia artificial para hacerlas parecer desnudas, así como conversaciones de grupos privados en Telegram, donde ofertaban las fotografías de otras alumnos y personas externas al IPN para posteriormente venderlas sin el consentimiento. Entonces, esto fue publicitado mucho, tomando en cuenta la importancia que tenía y lo que implicaba una conducta de esta naturaleza en una institución educativa, como es el Instituto Politécnico Nacional. Tras la denuncia en redes sociales, se inició la investigación correspondiente. El Instituto Politécnico Nacional actuó de manera inmediata en el ámbito de su competencia, decretando la baja definitiva del alumno de la ESCA Santo Tomás, atendiendo pues a esa denuncia de violencia digital contra sus compañeras. Esto trajo pues como consecuencia que días después agentes de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a Diego, derivado de una orden de aprehensión que tenía en su contra,
fue puesto a disposición del juez, fue vinculado a proceso por la posible comisión del delito contra la intimidad en agravio de las alumnas que fueron objeto de este agravio, y obviamente le fijaron como medida cautelar la prisión preventiva. Este es un ejemplo en donde hubo una respuesta inmediata, tanto de primero, obviamente, la valentía de las compañeras de formular la denuncia respectiva, incluso en el mismo lugar donde estudian, la respuesta positiva del Politécnico al dar de baja a este alumno, y obviamente la intervención inmediata de la autoridad, a través de la cual puede en este momento establecer como la consecuencia que sufrió esta persona por la comisión de esa conducta delictiva. Adicionalmente, la investigación dio para que esta misma persona fuera vinculada también a proceso por el delito de trata de personas en su modalidad de almacenamiento de material fotográfico de personas menores de edad realizando actos sexuales. Y bueno, pues esta persona realmente, evidentemente, tiene un comportamiento que atenta contra el orden social y que debe de debió de actuar la autoridad para poner fin a ello, ¿no? Es evidente que la relevancia de este hecho nos muestra este asunto como el primer caso de este tipo de delitos en México, en el que se ha aplicado la ley Olimpia, y que el uso de la inteligencia artificial para la creación de imágenes y videos que atentan contra la intimidad, pues ya ha sido materia de análisis por parte de la autoridad, en donde ha determinado que evidentemente hay un uso indebido de los sistemas informáticos para realizar este tipo de conductas delictivas. Hay otro caso también que se hizo público, que es el caso de la senadora Andrea Chávez, en donde ella presenta una denuncia en contra de un caricaturista de un periódico de circulación nacional, quien divulgó una fotografía suya distorsionada a través de inteligencia artificial y en la que se vulneró su intimidad e integridad sexual. Es muy importante establecer que tanto el Código Penal como el Código Internacional de Ética Periodística y la Carta Ética Mundial para Periodistas establecen claramente que los alcances de la libertad de expresión no operan en casos de difamación y de todo tipo de violencia contra las mujeres. Esto significa que esto que seguramente leyeron ustedes acerca de que el caricaturista hablaba de coartarle su libertad de expresión, de un perseguido político y de un ataque del gobierno en contra del periodismo, pues esto no es así. Es decir, la libertad de expresión no puede ser abierta y no puede ser utilizada para atentar en contra de los derechos de las personas que pudieran verse agraviadas con una situación como la que ahora comentamos. Entonces, en este caso, se concreta el tipo penal de intimidad sexual, ya que ese tipo penal no castiga solamente la elaboración de la imagen, porque una de las defensas que alegaba el caricaturista que decía es que yo no la hice, yo no hice la imagen. Pues bueno, no se castiga, no solamente se castiga la elaboración, sino se castiga a quien la difunde. Y el caricaturista fue quien difundió justamente la imagen. Haya sido verdadera o falsa, en este caso era una imagen falsa, por supuesto, realizada a través de inteligencia artificial, pero con esto evidencia la actualización del tipo penal. Es decir, se echa abajo este argumento del caricaturista de que él no la haya fabricado, no se le estaba
imputando la conducta de fabricación, sino de divulgación. Y ya como parte de las medidas de protección que solicitó esta senadora a partir de su denuncia, pues se pidió el retiro de la imagen de todos los perfiles y cuentas automatizadas para el fin de evitar que siguiera circulando ese tipo de imágenes. Y entonces en nuestro Código Penal para la Ciudad de México, en el artículo 181 quintos, ahí se prevé qué conductas pueden ser objeto de sanción penal. Y entonces ahí se establecen dos fracciones, una que señala que comete el delito contra la intimidad sexual quien videograve, audiograve, fotografíe, filme o elabore imágenes, audios o videos reales o simulados de contenido sexual íntimo de una persona sin su consentimiento o mediante engaño. Y esto es importante porque ahora con el uso de la tecnología es muy factible que se puedan obtener ese tipo de imágenes, incluso derivadas de una relación de pareja, en donde se decide, sin tomar en cuenta el consentimiento de la otra parte, tomar fotografías y empezar a divulgarlas o distribuirlas. Y entonces, bueno, pues eso evidentemente puede darse también en situaciones como las que comento, que puede ser producto de una relación de pareja. También señala la fracción segunda que este delito contra la intimidad sexual se actualiza en contra de quien exponga, distribuya, difunda, exhiba, reproduzca, transmita, comercialice, oferte, intercambie y comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual de una persona a sabiendas de que no existe consentimiento mediante materiales impresos, correos electrónicos, mensajes telefónicos, redes sociales o cualquier medio tecnológico. Y con esto ustedes podrán darse cuenta que esto lo puede cometer cualquier persona que tenga acceso a un dispositivo, un teléfono inteligente, o cualquier persona que usa las redes sociales, que ahora pues es en su mayoría, y obviamente pues esto está tratando de ser frenado justamente por este tipo de disposiciones legales, en donde lo que se busca es encontrar un límite a la realización de estas conductas. Derivado de todo esto, la senadora pues, hizo una declaración donde expresó lo siguiente: no hay la libertad de expresión cuando se atenta en contra del derecho que tenemos las mujeres a vivir una vida libre de violencia. Tienen que existir restricciones y particularmente cuando la conducta constituye un delito que está plenamente tipificado. Es decir, hay libertad de expresión, por supuesto que hay libertad de expresión. Lo que no puede rebasar el límite de la libertad de expresión es atentar contra los bienes jurídicos de las personas y, en el caso de este delito, atentar contra la intimidad sexual de las personas. Entonces, pues aquí vemos cómo se manifiesta otro ejemplo acerca de cómo puede realizarse conductas a través del mal uso de la tecnología. Existen otras conductas que forman parte de este catálogo de delitos que les hemos llamado delitos informáticos, como es el caso, por ejemplo, de la usurpación de identidad. También en el Código Penal para la Ciudad de México, en el artículo 211 bis, se prevé este delito que ha sido denominado usurpación de identidad, y se menciona este delito al que por cualquier medio usurpe con fines ilícitos la identidad de otra persona u otorgue su consentimiento para llevar a cabo la usurpación
de su identidad, se le impondrá una pena de 1 a 5 años de prisión y de 400 a 600 de multa. Se aumentarán en una mitad las penas previstas en el párrafo anterior a quien se valga de la homonimia, parecido físico o similitud de la voz para cometer el delito establecido en este artículo. Entonces, bueno, pues ahí está claro que también existe esta posibilidad de que a través del mal uso de la tecnología pueda llegarse a cometer este delito que ha sido denominado usurpación de identidad. Y bueno, pues obviamente que esto atenta pues también contra la integridad de las personas cuando se hace un mal uso de su identidad y se utilizan incluso sus datos personales para la realización de este tipo de conductas. Aquí, por ejemplo, les muestro cómo en algunas entidades federativas ya se encuentran tipificados los delitos relacionados con la identidad y los datos personales que pueden verse afectados a través del uso de medios electrónicos. Algunos estados, como en el caso de la Ciudad de México, lo llaman usurpación de identidad, otros le llaman robo de identidad, pero al final el contexto es el mismo. Por eso yo mencionaba al principio la necesidad de crear una ley general que regule los delitos informáticos y que eso permitiría crear una tipificación uniforme en todo el país como una forma de respuesta del Estado para enfrentar ese tipo de conductas, y esa uniformidad permitiría también llevar a cabo una investigación uniforme, coincidente, que pudiera generar éxitos o buenos resultados en este tipo de conductas. Pero bueno, adicionalmente a esto que hemos platicado, pues también hay otro tipo de conductas que se han venido dando, y recientemente se publicó una aplicación al sistema informático de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Federal. Se habla de que ciberdelincuentes liberan 206 gigabytes de información de la Consejería Jurídica. ¿Esto cómo se llevó a cabo? Bueno, pues hubo un hackeo, como se le nombra, en el sistema informático de la Consejería Jurídica. Ese hackeo, esa intrusión fue confirmada por Ransom Hub en su sitio de filtraciones, en donde desde el 15 de noviembre se había iniciado una cuenta regresiva para la liberación de datos. Esto tiene que venir acompañado de una extorsión, ¿no? Aquí la amenaza fue el 15 de noviembre. Empezaremos a contar los días en los que, si no cumples con los solicitados, se hará una liberación de datos confidenciales que obran en ese sistema informático de la Consejería, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vemos cómo también las dependencias públicas pueden sufrir las consecuencias del mal uso de la tecnología y que vienen a redundar en la comisión de estos delitos informáticos. También es importante pues señalarles que a las 6 de la mañana del lunes pasado, 25 de noviembre, ese grupo que hackeó el sistema informático de la Consejería pues cumplió su amenaza con la publicación de un enlace que dirige a los archivos comprometidos. Aquí, digamos que aparentemente no se ha difundido toda la información que fue asegurada por estos hackeadores,
pero obviamente pues ahí se encuentran datos personales de diversos servidores públicos y de diversas personas que tienen relación con el gobierno. Entonces, bueno, pues es importante tener en cuenta esto. Y pues ese es el grupo ransomware que dicen que surgió en febrero de 2024. Desde entonces ha atacado al menos a 210 víctimas, según un informe de la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de la Infraestructura de Estados Unidos. Entonces, bueno, pues ahí hay una situación que evidentemente también tiene como consecuencia esta realización de conductas delictivas a partir del uso de la tecnología. Y quiero ver si les puedo transmitir un video muy corto de otra forma de cometer un delito informático como consecuencia incluso de una acción común que todos realizamos cuando acudimos a un restaurante y que a partir de la pandemia se tomó como, pues digamos que como práctica, como costumbre, el que ya no se entregara la carta de alimentos de manera directa, sino que se hiciera a través de un QR en donde pues se obtenía la información acerca de este tipo de actos. Pero bueno, hay un video que viene a establecer justamente cómo puede llegarse a comprometer estos datos personales de la persona titular del dispositivo, a través de la cual estaría obteniéndose esa información a través del uso de esta forma de actuar dentro de los restaurantes. Déjenme ver si puedo compartirles este video. Lo voy a poner y ustedes me dicen si se escucha, ¿no? No, creo que no. Bueno, creo que no se escucha, ¿verdad? No. Pero bueno, en este video lo que se muestra es cómo a través de esta práctica de ver la carta a través de un QR puede obtenerse información de ese dispositivo donde se está obteniendo la información de la carta, y derivado de eso pues se han llegado a cometer muchos fraudes, se han llegado a afectar el patrimonio de las personas que se encuentran pues vinculadas con esa situación. Parece que ahorita se va a oír. ¿Qué es el phishing? El phishing es un delito que consiste en engañar a una persona haciéndose pasar por una organización o empresa de confianza para que comparta su información personal y luego utilizarla en operaciones fraudulentas. El engaño se realiza mediante webs falsas, ventanas emergentes y la más común, a través de un correo electrónico. ¿Cómo evito caer en el phishing? Desconfía, no responda a solicitudes de información personal a través de correos que tengan errores ortográficos o de remitentes desconocidos. Verifica, no hagas clic en los enlaces enviados. Revisa la página web oficial y verifica que la página inicie con https:// no ingreses por ventanas emergentes. Evita responder correos que soliciten datos confidenciales. Instala y actualiza permanentemente un antivirus
en tus dispositivos electrónicos. Déjenme ver si aparece la... No, creo que no. Bueno, creo que les fallé en eso, pero al final pues también habrá que tener cuidado ahora con esta utilización de esta forma de obtener información de una carta de alimentos, porque justamente a partir de entrar a ese QR, pues se pueden obtener datos de su dispositivo, y esos datos pueden traer como consecuencia conductas que pueden llegar a afectar sus bienes jurídicos, como puede ser su intimidad, como puede ser su patrimonio, o incluso pueden utilizarse fotografías y a través del uso de la inteligencia artificial, pues dañar su imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues con esto que yo les comento, pues la idea era un poco presentar cómo este mal uso de la tecnología puede llegar a provocar o ocasionar este tipo de conductas en donde el Estado ha tenido que venir respondiendo a través de crear en las normas penales tipos que describan esas conductas para ser sancionados. Y obviamente pues esta respuesta del Estado me parece que es un paso solamente, ya que es necesario ir fortaleciendo también la capacitación de las autoridades que deben encargarse de esta tarea. Por ejemplo, existe actualmente a nivel de la Ciudad de México una policía cibernética que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Esta policía cibernética tiene dos tareas, y una tarea fundamental que es prevenir la comisión de estos delitos informáticos, y la otra pues es investigar las denuncias que se formulan por posibles fraudes cometidos a través del uso de la tecnología. Entonces, bueno, pues esta policía cibernética que depende de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ha tenido una actividad importante en donde se ha mostrado cómo existe un número importante de reportes de incidentes en el ciberespacio, en donde fundamentalmente las conductas de acoso, de amenazas, de fraude, de extorsión, pues son las que más comúnmente se ponen en conocimiento de esa policía cibernética, y a la hora de llevar a cabo su investigación, pues toman en cuenta todo aquello que les permita conocer el origen de la información, el dispositivo en el que se envió la imagen o la información, cuáles son las tareas de investigación que deben de realizarse a partir de esas denuncias. Adicionalmente a esta policía cibernética, las fiscalías de justicia, tanto de la Ciudad de México como de las entidades federativas, también cuentan con su policía cibernética. En el caso de la Ciudad de México hay una unidad que depende de la Policía de Investigación, que se llama Unidad de Inteligencia Cibernética. Esta unidad también realiza tareas de prevención, también pues utiliza una serie de imágenes de las redes e información a través de la página de la Fiscalía, a través de la cual trata de pedirle a las personas, o más bien que actúen las personas de determinada manera a efecto de evitar que incurran o que caigan en este tipo de conductas. Y esta unidad de inteligencia cibernética ha hecho un glosario de delitos cibernéticos. No todos encuentran su concreción en la norma penal,
pero de alguna manera ya son conductas que se van a ir adaptando a las normas penales que describen esas conductas. Por ejemplo, en este glosario se habla de delitos contra la intimidad sexual, que es el caso de la ley Olimpia que ya vimos, pero también hace referencia al ciberbullying, al grooming, al sexting, a la sextorsión, al happy slapping, al griefing, al gossip, al sex casting, al moving, al robo de identidad, a la ciberviolencia de género. Entonces, también todo este catálogo de delitos que ha creado esta unidad de inteligencia cibernética, pues va sirviendo como punto de referencia al Ministerio Público en las investigaciones, con la finalidad de poder encontrar esta forma de actuar por parte de determinadas personas. Pues bien, pues esta es la idea que yo quería mostrarles del lado de lo que puede provocar el uso indebido de la tecnología y que obviamente obliga al Estado a crear un esquema de respuesta para poder frenar este tipo de conductas. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, doctor, por su participación. Un aplauso, por favor. Gracias. Gracias, gracias. Queremos hacer... No se nos escuche bien, pero vamos a gritar. Sí, el link a mí se me da. Bueno, pues más que interesante, surgieron muchas preguntas. Solo de un ejemplo, este caso de usted mencionó a quien usurpe con fines ilícitos. Entonces, tendríamos que diferenciar que alguien puede usurpar con un fin ilícito. No sé, a mí se me ocurre pensar, yo usurpo la identidad de alguien para parodiarlo o para disfrazarme de la persona, que sería algo poco común, pero sería un fin ilícito y ahí no habría ningún problema. Sería mi primera. Otra, en la está homologar los delitos y las penalidades y el propio tratamiento del delito por cuestiones de eficacia. Aquí, pues a final de cuentas, no vale eso de la diversidad. Creo que es más eficaz la homologación en ese sentido. Pero estaba viendo que algunas de las penalidades están muy disparadas. Entonces, desde el punto de vista de la tecnología, las locales, me imagino que, bueno, y sería las razones por las que algunos les dan más, donde inclusive alcanzan prisión, no bajo fianza y estas cuestiones. Lugares como la Ciudad de México, que ha tenido un carácter feminista desde hace mucho tiempo, o a lo mejor en Jalisco, donde, vamos a decirlo popularmente, son más mochos, son más cristianos, ¿cómo poder homologar, bajo qué racionalidad homologar la pena adecuada desde la penología, que de todas esas penalidades, cuál es la correcta, sería la segunda. Y la tercera, ¿qué más? No, bueno, básicamente esas serían ahora. Me costó mucho trabajo entenderte porque se me corta, pero en cuanto a la primera que entiendo acerca de cómo se describe el tipo penal de usurpación de identidad, efectivamente el código hace referencia a un elemento subjetivo que tiene que acreditarse
que es el fin ilícito. Y eso, pues obviamente, llega a preguntarnos si puede haber usurpaciones de identidad lícitas e usurpaciones ilícitas. Yo tengo mi punto de vista sobre esto. A mí me parece que la usurpación de identidad como tal no puede perseguir un fin que no sea ilícito. El que usurpa una identidad siempre pretende algo que es contrario a la ley. Hay muchos casos en donde las personas usurpan la identidad, celebran un crédito, obtienen un crédito X con una credencial falsa, pues, donde aparece su fotografía sí, pero su nombre corresponde a otra persona, y entonces, derivado de esa usurpación de identidad, celebra ese contrato de crédito y obviamente no paga, ahí está obviamente ya implícito el fin ilícito, y ahora resulta que el acreedor pues le cobra a la persona que verdaderamente es la que corresponde a esa identidad. Entonces, yo he criticado este tipo penal porque pienso que la usurpación en sí misma ya lleva implícita un fin ilícito. Nadie usurpa con un fin ilícito, ni tampoco cabría aquí pues el argumento de que lo hice de buena fe, o como se menciona en algunos lenguajes, en el lenguaje coloquial, como una especie de mentira piadosa, ¿no? ¿No? El que usurpa Era una bromita. un fin ilícito, ¿no? Y el otro tema la otra pregunta que no te alcancé a entender todo, pero creo que tiene que ver con la pena, y cómo se pondera para efectos de la pena. Aquí lo que hay que tener en cuenta primero es que el derecho penal es un instrumento de control social, y lo que se busca a través del derecho penal pues es lograr que una sociedad mantenga una armonía a través a través de evitar la realización de conductas que lo alteren, y obviamente generando un esquema amplio de protección a los bienes jurídicos más relevantes. Entonces, hay delitos que son evidentemente claros, que en su concepción son evidentemente claros, que afectan el orden social, por ejemplo, el secuestro. Por eso existe una ley general para combatir el secuestro. ¿Por qué? Porque el secuestro por sí mismo en cualquier entidad federativa es una conducta que altera gravemente el orden social, y que por tanto existe una ley general que describe cuáles son las conductas que tipifican el delito de secuestro y cuál es la pena máxima que puede tener ese delito en cualquier parte del país. Y yo propongo que exista una ley general también que regule los delitos informáticos, porque este tipo de conductas en cualquier entidad federativa altera el orden social. En cualquier entidad federativa causa un agravio importante a los bienes jurídicos de las personas. Y un poco paradójicamente a lo que tú decías en el caso de Jalisco. Jalisco, al ser un estado más conservador, tiene una pena, digamos, máxima de 8 años con respecto a otras entidades menos conservadoras, pero que establecen una pena de 6 años. Entonces, esta diferencia, que puede obedecer en algunos casos a la propia concepción de la sociedad, me parece que debe de unificarse. Es un delito estos delitos atentan evidentemente contra el orden social, y debe haber una ley general que prevea conductas comunes, sanciones comunes y formas de investigar comunes que traten de lograr el propósito, que es evitar que estas conductas se sigan reiterando. Y también se me quedó una en el tintero. Esta parte también del phishing, el phishing pues siempre es doloso. Bueno, tendría yo dos situaciones. Siempre es doloso, pero ¿qué peligro hay de que se vuelva una letra muerta?
la conducta del phishing es tan generalizada, que así casi es como querer, no sé, prohibir la prostitución o no sé, algo que es tan común que se corre el riesgo de caer en una ineficacia porque, y además de que nos falta infraestructura para poder investigar todas las conductas de phishing, quizás debería ser de querella, no lo sé por una parte, pero a mí me parecería una actuación que bueno, se castiga severamente, pero ya en la vida real, ya, pues eso se vuelve muy ineficaz, porque está demasiado generalizado y hay muchos huecos tecnológicos y demás. Pues aquí juega lo que decía hace un rato, un papel muy importante el tema de la capacitación de quienes les corresponde investigar, porque efectivamente no hay digamos, una fuerte infraestructura que permita que las autoridades encargadas de la investigación cuenten con las herramientas suficientes para combatirlo. Además de que las personas que integran este tipo de unidades, pues deben ser las más capacitadas para dar una respuesta positiva a este tipo de conductas. Entonces, sí se corre, por supuesto, ese riesgo y por eso ahí el Estado tiene que tener una respuesta más eficaz y la respuesta más eficaz está ligada muchas veces con esta capacitación y formación de cuadros que se conviertan en los especialistas para poder ir determinando la comisión de la conducta y obviamente también llevando a cabo acciones que traten de prevenir la realización de esas conductas. Gracias. Gracias. Luz, no sé si desean agregar algo, Luz, Felipe, por favor. Hola, Luz. Buenas tardes a todos y una felicitación al doctor Mirón, una excelente exposición y voy a hacer algunos comentarios desde la sociología, no como crítica, sino al contrario, por la riqueza que implica el tema y lo que provocaría en un ámbito sociológico hablar sobre estas realidades. En primer lugar, me llama la atención, no es necesario desde lo metodológico volver a construir estas cuestiones de lo público y lo privado. El tema que se acaba de exponer, pues nos lleva a repensar esos conceptos que parecerían o en algunos temas pueden ser tan bien delimitados, cómo lo público y lo privado van jugándose en acciones en particular en este tema. Otra de las cuestiones también sociológicas de interés, los medios y los fines, y en particular lo que Weber pudiera aportarnos o hacer este juego de con estos hechos e interacciones sociales que estamos identificando en las conductas ilícitas, poder incluso aprender a nombrar, que es también algo que ahorita estábamos discutiendo, de qué nombre es el correcto frente a qué situación y sobre todo a qué daño estaría provocando este tipo de conductas. Entonces creo que medios fines desde el ámbito de Weber también nos daría una luz posible para poder seguir hablando del tema. Otro breve punto, pero creo que también la sociología pudiera poner atención o hacer un diálogo entre lo jurídico y lo sociológico, y en particular la sociología de la cultura, poder hablar de una emergente cultura del riesgo y una emergente cultura de la seguridad. Poder definirnos incluso empezando por el yo,
empezando por, lo mencionaba Amir, lo cotidiano, lo hemos visto, lo podemos encontrar, está relatado, ha llegado a un plano jurídico, pero poder encontrar lo que es ya la dinámica de estas interacciones sí pasaría ya a un plano de una cultura emergente del riesgo y la seguridad. Y por último, un tema que también dejaría yo en el tintero y como invitación para que sigamos reflexionando en ello, las libertades del mercado, de los mensajes y de la convivencia. Lo que estamos viendo como telón de fondo son mensajes que están interpelando y ello pudiéramos decir de una manera muy pura, poder decir que nos llaman, que nos atrapan, creamos un mercado porque hay oferta y hay demanda de mensajes, pero aquí lo relevante sería entonces las consecuencias y sobre todo los daños que están siendo ya parte de estos discursos. Por mi parte sería todo y de nuevo felicito al doctor Mirón, una excelente presentación. Gracias. Muchas gracias, Luz, por tus atinados puntos de vista. Muchas gracias. Felipe, Buenas Felipe, tardes. no sé si nos escuchas. Sí, sí, los escucho. Buenas tardes. Eminentemente si hay delitos, ¿no? Hay delitos graves en esto de la web, ¿no? Y redelitos, yo creo que es un comentario, ¿no? Tan es así que ya hay una policía, ¿no? Una policía cibernáutica que está viendo este tipo de situaciones. Y se me viene a la mente lo de Wikileaks, ¿no? O sea, Wikileaks, pues eminentemente atentó contra el estado más poderoso del mundo, que es los Estados Unidos, ¿no? Y entonces, ahí entraría lo que está diciendo el profesor Mirón, ¿no? De que hay libertad de prensa, ¿no? Y esa libertad de prensa tiene que estar Trastocada. sí, trastocada. Y ahí está Wikileaks que es a través de las embajadas, ¿no? Puso, puso, puso estrictos privados al mundo, ¿no? Tan es así que estuvo en la prisión, ¿no? Y en Inglaterra, pues estuvo ahí también en Inglaterra y en Ecuador, se me hace que estuvo preso, aunque se fuera en la embajada, pero realmente estaba preso, ¿no? Entonces, pues, como dice el profesor, hay límites, ¿no? Y los límites no se deben de ser trastocados, ¿no? Eminentemente también Putin, ¿no? El presidente Putin influyó en la elección de Estados Unidos, hace como en la época de Donald Trump, ¿no? O sea, todo el mundo le echaba la culpa a Putin y pues lo hacen a través de la cibernáutica, ¿no? Y entonces, pues ganó Donald Trump, pero un factor decisivo pues fue Putin, ¿no? El presidente de Rusia. Entonces, tan es así que actualmente, Estados Unidos y Rusia, pues ya van a negociar la paz, ¿no? La paz en Ucrania. Entonces, pues ahí está esa situación. No es pregunta para el profesor, pues realmente los delitos existen, ¿no? Y pues no tengo más que decir. Gracias. Felipe, una pregunta en relación a los mercados que un poco lo estaba vinculando Luz, que la oferta y la demanda, el mercado tecnológico finalmente cumple un fin. Y también hay que ver, como decía ella, ¿no? Finalmente, cómo atrapa ese mercado a la sociedad. Desde el punto de vista económico, ¿consideras tú que hay mucho mercado para este tipo de tecnologías?
Lo que pasa es que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TECME, puso una de la empresa poderosísima en México, ¿no? Que es la Amazon, ¿no? Entonces, eminentemente el mercado existe, ¿no? Y pues actualmente el comercio, pues es... Yo por ahí en una reunión vi que ya una persona dice, yo ya no necesito salir de mi casa, todo lo compro por internet, ¿no? O sea que realmente el mercado existe, ¿no? Y la oferta también, como está, la demanda toman los individuos y la oferta ya la ponen las empresas, ¿no? Entonces ya es un mercado, pues eso no hay duda de lo que dice Luz del Carmen. Por eso no vemos profesores en los cubículos. No, ¿verdad? No sé No, qué pasa. No es cierto. Esos son aviadores. Les iba a comentar que esta sería una de las últimas actividades por este año. Hay invitación a una profesora de primaria con el objeto de tratar sobre todo algunas cuestiones que ella observa de los niños que están en primaria sobre las familias, algunas problemáticas. Ahora sí que, como dice la esposa del reverendo Alegría, ¿alguien quiere pensar en los niños? La profesora Margarita va a pensar en los niños. Entonces, la siguiente sesión no va a ser el siguiente martes, sino hasta el otro. ¿Qué dice el martes? A ver, permítame. A ver, vamos a ver. Este martes es 2 de diciembre, digo 3 de diciembre. 2 de diciembre y luego es 9 de diciembre. No, es 3. El que sigue es 3 de diciembre y luego sigue el 10 de diciembre. Habría un problema si nos viéramos el 4, que creo que tenemos junta nosotros. Miércoles 4 y miércoles 11. Bueno, de mi parte, ninguno. Miércoles 11. ¿Alguien tiene algún problema con el miércoles 4 y 11? Ninguno. Ninguno de Felipe. ¿Ok? ¿Lo dejamos para el 4? El problema es el 12 de diciembre, que no puede uno pasar quienes vivan de aquel lado, ¿verdad? Pero ese es el 12, ¿no? Bueno, desde el 11 puede haber peregrinos. Entonces, ¿les parece si lo dejamos para el 4? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces lo programamos para el 4 y ya les mando yo la liga. Correcto. Bueno, no sé si alguien tenga más que comentar, doctor Jorge, o algún comentario. No, solamente me parece muy relevante lo que señalaba la doctora Luz del Carmen sobre el tema de la cultura y de la cultura de riesgo. Yo recuerdo cuando me tocó trabajar el tema de tipificar el delito de feminicidio, yo planteaba que una de las causas que tenía uno que analizar en torno a este delito tenía que ver con la cultura del riesgo. Algunas facciones feministas me decían que eso era contrario a los derechos de las mujeres, que por qué tenían que tener en cuenta el riesgo, se podían ser libres de actuar y caminar y andar por cualquier lugar. Sin embargo, la experiencia de los casos que yo conocí de feminicidio, muchos de ellos pudieron haberse evitado de haber seguido algunas reglas que garantizaban o evitaban caer en algunos riesgos que se tradujeron luego en la comisión de esas conductas. Entonces es un poco lo mismo con este tema de los delitos informáticos. Ahí hay que tener mucho cuidado en cómo actuar. El tema del mercado pues es evidentemente incontrolable, y entonces ahí tiene que imperar cuestiones de ética, prevención sobre todo. Exacto, cuestiones de cultura, cuestiones de prevención, y todo eso es lo que serviría también como punto de referencia para todo esto. Bueno, ya que estamos en los riesgos, surgió una ventana emergente. También en su exposición
habló de que cualquier persona lo puede cometer. Y no sé, yo pienso que desde el punto de vista de la criminología, en efecto, cualquiera lo puede cometer como posibilidad, pero no como probabilidad, porque la criminología hace ver que hay un perfil para el criminal. Entonces, como posibilidad, pues todo aquel que tenga un dispositivo. Sin embargo, desde el punto de vista criminológico y de perfil, hay finalidades, hay habilidades, también con esta parte que usted mencionaba, que cualquiera que tenga un dispositivo, y sería, bueno, esta parte de un poco de discrepancia, decir que cualquiera puede, bueno, pues cualquiera puede como posibilidad, pero no como probabilidad. ¿Qué piensa usted de esta idea? Y también si hay estudios donde hay algún grado de escolaridad o algún grado promedio de habilidades, porque quizás no cualquiera puede, sí se requiere un nivel mínimo y ese nivel mínimo debe tener, me imagino, un cierto grado de escolaridad o de entrenamiento. Esas serían un par de preguntas por allí. Un factor, obviamente, que influye en el tema criminológico, pues sí es la habilidad o la capacidad para hacerlo, pero no es el único. Por eso cuando yo digo que cualquier persona, tomo en cuenta la persona que puede manejar un dispositivo electrónico, cualquiera que sea, y además, si le sumas el perfil criminológico de cometer delitos, ese es el punto, porque cuando se analiza en la criminología las causas que motivan el delito, pues muchas personas buscan el mecanismo para materializarlo cuando su perfil criminológico está inclinado a una comisión del delito. Y entonces una de sus, digamos, herramientas que puede utilizar, pues es la tecnología. Y para eso, obviamente, tendrá que tener habilidades. Aquí, digo, hay comentarios muy coloquiales y a veces poco pensados cuando dicen es que los niños de ahora nacen con un teléfono en la mano. Bueno, esa es parte de la habilidad que se va creando y que no necesariamente está encaminada a obtener una capacitación específica en eso. En la práctica se va aprendiendo, y si el perfil criminológico te lleva a ser una persona proclive a la comisión de delitos, pues entonces ahí ves cómo sí es posible que esos tipos de conductas la pueda realizar cualquier persona, siempre que cumpla con esas dos condiciones, ¿no? Entonces, con esas dos condiciones no sería cualquiera, pero sí tenemos un abanico amplio, bastante amplio. Claro, claro. Sí, sobre todo en delitos contra el Estado, ¿no? Donde sí se requiere otro perfil. Claro, claro, evidentemente. Por ejemplo, el que comete fraudes, independientemente de que la herramienta sea tecnológica o no, es inteligente. La persona que comete Quiero fraudes, decir que sí. claro. Entonces, si eso le suma uno al conocimiento técnico que puede haber obtenido por la costumbre, por la forma como lo aprendió, pues se abre más la posibilidad a que materialice ese tipo de conductas, y cuando se vayan especializando, por ejemplo, cuando se afecte el sistema financiero, pues ya son personas con una habilidad más específica que va construyendo para llegar a cometer esos delitos. Hay que invitar a uno de esos inteligentes al seminario. No, no es cierto. Un hacker. Oscar, faltó Oscar. No, no es cierto. Oscar. Pues no sé si tengan algo más que comentar, y si no, aquí le dejaríamos. Ya nada más les mandaría la siguiente lista. ¿Les parece? Sí, me parece bien. Muy bien. Una pregunta que tengo que preguntar muchas. Esta parte mencionaba al principio de la exposición sobre la ingeniería social. ¿Qué entenderíamos por ingeniería social y cómo esta parte está vinculada a los delitos? Porque la ingeniería social, bueno, el profesor Felipe puso un ejemplo, esta idea de
inducir el voto, ¿no? Con Cambridge Analytica, de Putin o de Snowden, etcétera. Ahí es una ingeniería social de diseño para poder, ingeniería social, estaría tipificada como delito. O sea, ingeniería social igual a delito, pues no, tendría que ser ahí alguna finalidad, como se me ocurre esta de Cambridge Analytica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Ahora sí no te entendí nada, se cortó muchísimo tu pregunta. Sí. La parte de la ingeniería social que mencionó a principios de la exposición, y que ingeniería social no es sinónimo de delito, salvo casos como mencionó el profesor Felipe de Cambridge Analytica o qué sé yo. Entonces la ingeniería social no puede ser, no está asociada a un delito en sí mismo, sino tiene algunas características de finalidades o qué sé yo. Si nos podría decir qué características podrían volver a la ingeniería social un delito o una serie de delitos. Sí, bueno, aquí en el tema de los ataques cibernéticos causados por ingeniería social, pues fundamentalmente se basan en ataques, digamos, ¿cómo le llamaremos? A sistemas, no soy muy avisado pues en términos, en estos Nos faltó términos. Oscar, sí. Ajá, sí, creo que sería muy interesante, porque lo que se busca, lo que se realiza a través de esta ingeniería social, pues es la realización de conductas que constituyen ataques a través de los cuales se coaccionan a las víctimas para que divulguen información sensible, pues es una especie de extorsión para que a través de la información que ellos otorguen, pues se puedan producir conductas como el robo de identidad, por ejemplo. Entonces, esta ingeniería social no está referida digamos, a combatir todo aquello que estaría creando un beneficio a los grupos sociales, sino más bien es una forma de obtención de información a través de pues de las acciones de presión que se ejercen en las personas para que proporcionen información y de esa manera se pueda realizar otro tipo de conductas delictivas. Yo pongo el ejemplo, yo conocí solamente de un caso en donde una persona que trabajaba en un banco tenía pues, digamos, una conflictiva interior delictiva en donde había dispuesto de alguna cantidad en el banco y por alguna razón se mezcla con un grupo de personas que se dedicaban a la comisión de estos delitos informáticos, concretamente el robo de identidad, y entonces quienes conocían la conducta de desviación de recursos, pues presionaron a esa persona para que les proporcionara una base de datos, particularmente de empresas, que con ciertas características, para que a su vez, derivada de esa información, pudieran cometer delitos. Eso es lo que se identifica pues como la ingeniería social, hasta donde yo tengo entendido. Y bueno, forma parte justamente de este tipo de acciones que se relacionan con el mal uso de la tecnología. Parece que ya nos escucha. No, ya no se escucha. Bueno, pues entonces nos despediremos o qué hacemos. Sí, hasta luego, profesor Mirón, y hasta luego, Luz del Carmen, y hasta luego, Palomina y Amil.
Hasta luego todos. Buenas Todas. noches. Buenas noches.